que vamos a discutir hoy es acerca del impacto de las intervenciones no farmacéuticas NPIs para reducir la mortalidad del COVID y la demanda en los sistemas de salud. Entonces, ¿por qué nos estamos preguntando esto? Bueno, pues resulta que en esta epidemia que estamos viviendo, nuestros gobiernos buscan reducir pérdidas en varios factores mediante la aplicación de medidas no hospitalarias. Bueno, yo quiero desmenuzar este enunciado. ¿Por qué medidas no hospitalarias? Pues en primera, porque no tenemos un medicamento que haya pasado ya pues todas las pruebas para saber que realmente es efectivo en el tratamiento de la enfermedad COVID. Y tampoco tenemos en este momento una vacuna, no es como el sarampión, que ya tenemos una vacuna y entonces podemos aplicar una medida hospitalaria. En este caso no las tenemos. Entonces, lo que tenemos que buscar son medidas no hospitalarias. ¿Para qué? Pues para reducir nuestro número de muertos, reducir la saturación al sistema de salud y otra cosa que se preguntan, otro factor que están tratando de acomodar es la economía para que terminando esto, pues tengamos cómo salir adelante. En este artículo en particular no trata sobre la economía, únicamente se dedica a ver cómo afectan las medidas no hospitalarias al número de muertos y a la saturación del sistema del sector salud. Ahora bien, pues, ¿qué es una medida no hospitalaria? Pues ellos están considerando 5, de las cuales son aislamiento en tu casa, HQ, que es Home Quarantine, cuarentena voluntaria. SDO es el distanciamiento social, pero únicamente del mayor grupo de riesgo, que son las personas mayores de 70 años. SD es el distanciamiento social de toda la población. Y PC es Public Closure, o sea que cerraron todas las escuelas y universidades. Entonces, como les digo, están considerando estas 5 medidas y ven, pues al aplicarlas en conjunto o por separado o por cuánto tiempo, qué es lo que pasa entonces con las variables de salida, que es la saturación de camas en el sistema de salud y el número de muertos. Y pues para cada una de estas medidas tienen unas ciertas asunciones de principio. Por ejemplo, para aislamiento en casa, pues dicen que los sintomáticos los están considerando aquí como que se quedan en casa por 7 días y reducen sus contactos por al menos 75% durante este periodo. Los contactos dentro de casa no les pasa nada, permanecen sin cambios, pero de todos los de la casa, pues hay un 70% que cumplen con esta política. Entonces, los resultados que vamos a ver, pues por supuesto que son consecuencia de qué parámetros utilizas para cada una de estas intervenciones no hospitalarias. Y así se deben de interpretar, ¿no? Tenemos un modelo, unas variables de entrada y unas variables de salida. Y hasta ahorita, pues, es como mejor han podido calibrar los parámetros de sus variables de entrada. Como les digo, este artículo no se centra en la economía. Dentro de los otros que mencionaron, sí hay algunos en los cuales tratan de balancear cuál sería lo mejor en términos de economía y de pérdida de vidas humanas. Este nada más se centra en pérdidas de vidas humanas, muertos y el sistema de salud. Ahora bien, las medidas no hospitalarias tienen distintos objetivos, o sea, las políticas pueden dirigirse a distintos lugares. Aquí trata dos grandes, digamos, objetivos finales, que es la mitigación y la supresión. Hay que distinguir que mitigar la epidemia y no saturar los sistemas de salud no es lo mismo que suprimir la epidemia. Lo que estamos intentando nosotros es este gráfico famoso de aplanar la curva, mitigarla para no saturar los sistemas de salud, que no es lo mismo que tratar de suprimirla. Aquí, como les muestro, la mitigación y la supresión son dos objetivos distintos. En la mitigación lo que tratamos de hacer es reducir la epidemia, pero no necesariamente detenerla. Queremos reducir el pico de la demanda de salud y proteger a los que están en mayor riesgo. En cambio, en la supresión, ahí sí tratamos de revertir el crecimiento de la epidemia y reducir el número de casos
a niveles bajos y que se mantenga esta situación durante mucho tiempo, hasta que se tenga ya una cura. Entonces, para seguir hablando de esto, pues tenemos que hablar de un par de conceptos. El concepto, bueno, uno de los factores que utilizan en este modelo es una R. R es el número promedio de reproducción de casos secundarios que cada caso genera. Y entonces, para definir qué es supresión y qué es mitigación, supresión tienes que estar en R menor que 1. O sea, contagias a menos de 1 en promedio. Las desventajas es que para poder obtener la supresión, tú debes de mantener las medidas no hospitalarias hasta que o haya una vacuna o haya una cura, o sea, un gran periodo de tiempo para evitar las reinfecciones. Y la mitigación es que, perdón, no es para evitar las reinfecciones, sino para evitar que cuando ya relajas las medidas empiece otra vez la tasa de contagio. La mitigación, como dijimos, solamente es reducir R para no saturar en ningún momento las unidades de urgencia, y se supone que la inmunidad de la población se construye durante la epidemia. O sea, primero se infectan unos, luego se infectan otros, o sea, va pasando el tiempo y esta población, pues ya hay algunos que están infectados y se está suponiendo que no se da pronto la reinfección, o sea, que quedas inmune al menos por un tiempo. Bueno, y nuestro último concepto pues es la inmunidad de rebaño, que es lo que aspira a la mitigación, que haya suficientes personas en una población que adquieren inmunidad contra una infección para poder detener eficazmente la propagación de esa enfermedad. Ahora, ¿cómo se adquiere inmunidad? Pues una forma es ya haber tenido la enfermedad y se supone que al menos durante un tiempo eres inmune. Y otra forma, pues, es que haya vacuna. En este caso no hay vacuna, ¿no? Entonces tenemos que apostar a la mitigación para que no se saturen las unidades de salud y en el camino se vaya construyendo esa inmunidad. ¿Qué utilizan como modelo de transmisión? Pues tienen, como les dije ya, varios parámetros, tanto para las estrategias de intervención no hospitalarias como para cómo se transmite esta enfermedad. Entonces ellos suponen aquí un periodo de incubación de 5.1 días, que te vuelves infeccioso 12 horas antes de los síntomas si es que sí presentas la enfermedad, eres sintomático, porque hay que recordar que puedes tener el virus, o sea, puedes tener la infección, pero no presentar la enfermedad COVID, no estar enfermo, entonces no eres sintomático. Y para los asintomáticos se supone que eres infeccioso 4.6 días desde que tú recibes la infección. Ellos hacen varias simulaciones para R entre 2.0 y 2.6. Asumen que los sintomáticos son 50% más contagiosos que los asintomáticos. ¿Qué tan infecciosos? Pues toman una distribución gamma con media 1 y el parámetro alfa 0.25. Pues recordemos que estas distribuciones pues es algo así, pues es como hay la distribución normal, hay la distribución exponencial, tienen ciertos parámetros y así es como obteniendo los valores de estos parámetros, es como tratan de describir qué es lo que pasa con un cierto fenómeno. También asumen que la inmunidad en corto tiempo, tienes inmunidad al menos un corto periodo de tiempo después de que te recuperas, de que ya tuviste la infección. Y finalmente asumen que hay una transmisión exponencial, o sea que el número de casos crece exponencial, duplicándose cada 5 días. Ahora, este estudio es con datos de China, Estados Unidos y Gran Bretaña. Por supuesto que la duplicación cada 5 días depende de cada país, de las medidas que haya implementado, de cómo se porta su población, y en este momento no se sabe, pero pues tal vez también hasta de factores genéticos. Otro punto importante del COVID pues es que la tasa de hospitalización y mortalidad aumenta según los grupos de edad. Al parecer, pues los más jóvenes, de 0 a 9, de 10 a 19,
pues tienen una tasa de hospitalización, por ejemplo, de 0.3, menor que el 1%, ¿no? En cambio, los mayores de 80, pues tienen una tasa del 27.3%. Y pues la tasa de muerte en los mayores es pues casi cerca del 10% en estos países en los cuales se colectaron los datos, y en cambio de los más chicos pues es muy baja. Ahora bien, como ya se ha repetido, pues esto no significa que si tienes 30 años no te va a pasar nada, no te vas a morir, es lo más probable, pero de todos modos pues tenemos que tratar de evitar el contagio pues incluso en esas edades, ¿no? Luego finalmente nos presenta unas gráficas de cuál sería el escenario sin intervención, sin ninguna de las intervenciones no hospitalarias para donde hizo las simulaciones, que son Estados Unidos y Gran Bretaña. Entonces, Gran Bretaña es el negro, Estados Unidos es el azul, y aquí nos dice que por cada 100.000 personas por día, durante los meses de mayo, junio y julio, pues habría unos 20 muertos, ¿no? O sea, según nos paremos pues por cada día, y vamos a ver qué es lo que va pasando. Ahora bien, si comparamos este escenario en el cual no hiciste nada, o sea, dejaste que la transmisión fuera pues sin ninguna medida no hospitalaria, contra los escenarios de mitigación. ¿Qué es lo que pasa? Pues Do Nothing es la primera, la que acabamos de ver, la negra, y ahora lo que nos está mostrando no es tasa de muerte, sino camas ocupadas por cada 100.000 habitantes. Y claro que aquí también tienes que considerar pues cuántas camas hay en cada país. Por eso los datos, esta simulación no aplica directamente a lo que pasa aquí en México. Pero bueno, lo relevante de ver aquí es el Do Nothing, es la curva negra, y el rojo es la capacidad de camas de cuidado intensivo. Está muy abajo, como podemos ver. El azul es cuánto tiempo se mantienen estas medidas no hospitalarias para llevar a la mitigación. En este caso son 3 cuadritos, son 3 meses. 3 meses de medidas que quieren conducirte hacia la mitigación. Y según qué medidas apliques, es cuánto más vas a poder aplanar la curva. Por ejemplo, en rojo, bueno, como naranja, este primero de aquí, podemos ver aislamiento en casa. Si además del aislamiento en casa también haces cuarentena voluntaria, pues bajas todavía un poco más. Y si además de eso también cuidas a tus mayores de 70 años, pues puedes aplanar la curva. O sea, aquí se ve que, o sea, no es que vayamos a llegar hasta el rojo, pero sí hubo una disminución en cuanto a la curva azul con respecto a la curva negra. Estos son escenarios de mitigación porque aquí no consiguen llegar al R0. Como se puede ver, en ninguno de estas simulaciones corren haber cerrado las escuelas, o sea, haber suspendido como la vida pública. Y además solamente duran 3 meses. Si ahora vamos para el escenario de supresión para conseguir el R menor que 0, vemos que el rectángulo, la sombra azul, tiene 5 meses, 1, 2, 3, 4, 5, y aquí el último, el de cerrar las escuelas y universidades, que es la curva verde, sí está aplicado, ¿no? O sea, se aplican todas las medidas de distanciamiento, bueno, las medidas no hospitalarias para poder cambiar pues cómo se transmite esta enfermedad, bueno, los parámetros pues de transmisión. Y esto es lo que pasa, en el Do Nothing pues hay un pico gigante, el rojo sigue siendo la capacidad de camas, esta línea aquí abajo, y cuando sí hace supresión pues se ve que hay realmente una caída, pero el problema que tienen según esta simulación es que cuando dejas de aplicar un mes después de aplicar las medidas tan restrictivas que incluyen el distanciamiento social, de cerrar escuelas y universidades, pues como no, esta enfermedad pues no la han adquirido otras personas durante este tiempo, o sea, la tuvieron muy pocos, entonces hay un rebote. O sea, ahora al relajarlo, pues nuevamente puede ocurrir que haya transmisión de esta enfermedad. Entonces, pues el escenario de supresión, parte de lo que esperaría es que pues en cierto tiempo sí se pudiera
definir el mejor tratamiento para los que sí presentan la enfermedad de COVID. Aquí hacemos un zoom de cuál es la estrategia de supresión, qué es lo que pasa. Entonces, con el verde, que si recordarán es el cerrado total, entonces, pues hasta pasa que no llegas a la saturación del sistema hospitalario. Sin embargo, pues el rebote es más fuerte. Porque es más fuerte, pues hay menos personas enfermas que hayan enfermado, se hayan recuperado y entonces puedan cambiar la transmisión de la enfermedad. Otra estrategia que proponen es tratar de intervenir según se llegue a un cierto umbral de enfermos, o sea, hacer distanciamientos sociales combinando las distintas políticas, pero digamos, llegamos a 100 casos reportados, 400 reportados y nuevamente aplicamos políticas no hospitalarias. Y otra vez relajamos y llegamos hasta un cierto umbral de enfermos y nuevamente. Entonces, pues esta podría ser otra forma de dirigir la política de salud. Y finalmente, pues las conclusiones de este artículo es, según estos modelos con estas estimaciones al principio de sus parámetros, es que ya sea mitigación o supresión, se requieren varias intervenciones, a menos que en el camino encontremos la cura. La supresión, o sea, para obtener el R menor que 1, requiere medidas más fuertes, incluyendo el cierre de las escuelas y mantenerlas por más tiempo, al menos 5 meses. Entonces, la elección de esta política para el tratamiento de la transmisión del COVID, pues depende de la factibilidad en cada país. Tal vez no todos los países puedan hacerlo. Dice que hay que seguir a China para ver cómo le va con la reinfección, ahora que está relajando ya sus medidas no hospitalarias. Según ellos, la variable que más tuvo impacto fue la distancia social, o sea, el cierre de las universidades, que pues es lo que nos presentan en sus gráficas. Y también dicen que para evitar el rebote de la infección, las políticas van a tener que mantenerse largos periodos. O sea, seguramente van a ser meses, podría ser hasta 18 meses según esta simulación, ya sea las periódicas o las más fuertes. O sea, va a durar meses, pues. Y finalmente dice que incluso las medidas de mitigación de corto tiempo, 3 meses, pueden reducir las muertes hasta la mitad. Bueno, pues eso es lo que dice el artículo. Como siempre, pues esto es un artículo, ¿no? Todavía hay mucho que discutir. Y lo que ellos, pues sí, tenemos que seguirlo discutiendo. En estos momentos los artículos salen muy rápido y pues nos toca a nosotros, la comunidad científica, ver qué conclusiones se mantienen y cuáles no.